Muy bien, ahora bloqueen la pantalla frente a ustedes y contengan la respiración, porque los llevaremos a través de 5 cifrados olvidados en los polvorientos estantes de la historia, que ni siquiera las personas más inteligentes han podido resolver, y que quizás esconden tesoros perdidos, secretos aterradores o información que podría cambiar el mundo. Estos códigos son tan complejos que, durante cientos de años, los mejores criptólogos, historiadores y lingüistas se han quedado impotentes frente a ellos. Al final de este video, tal vez uno de ustedes encuentre la clave para uno de estos cifrados. Pero no cierren el video, porque el último cifrado es el más misterioso de todos, y, de ser resuelto, hará que olviden todo lo que creían saber. Toda la historia comienza exactamente ahora. 1. Cifrado. El misterioso disco de latón de Shropshire. Todo comenzó en una fría y sombría mañana de noviembre de 1885 en el pequeño pueblo de Shifnal, en el condado de Shropshire, Inglaterra. Edward Ellis, un trabajador de la construcción, estaba profundizando los cimientos de una cabaña cuando su pala golpeó un objeto anormalmente duro. Al cavar un poco más la tierra, encontró un disco de latón, frío y pesado, cubierto de símbolos increíblemente complejos. El disco cifrado. De unos 15 centímetros de diámetro, este disco tenía 96 símbolos diferentes, grabados en 2 anillos circulares en cada una de sus caras. Algunos se asemejaban al cuerpo enrollado de un dragón, otros a una mujer desnuda y danzante, y otros a una estrella angular y espeluznante cayendo del cielo. Ninguno de estos símbolos se parecía a ningún alfabeto, jeroglífico o lenguaje histórico conocido. Edward primero pensó en tirar este extraño objeto a la basura. Quizás era una pieza sin valor, pero un presentimiento lo llevó a un anticuario local, y a partir de ese momento comenzó el misterio del disco de Shrewsbury. El disco pasó de anticuario a coleccionistas y luego a museos. El código en su superficie consumió las carreras de docenas de académicos, arqueólogos y entusiastas. ¿Era un talismán? ¿Un libro de reglas de una secta herética de la Edad Media, escrita con símbolos? ¿O un mensaje en un idioma druida perdido, perteneciente a la Britania prerromana? Hasta el día de hoy, el origen del disco y el significado de sus inscripciones no se han descifrado. Y si se descifra, quizás abra la puerta a nuestro segundo cifrado. Segundo cifrado, el interminable laberinto del manuscrito Voynich. Nuestro segundo cifrado los lleva a los laberintos más oscuros y nebulosos de la Edad Media. En 1912, en Italia, el anticuario Wilfrid Voynich compró un libro extraño de 240 páginas de una antigua colección jesuita. El libro estaba escrito por completo en un alfabeto desconocido, y sus páginas estaban decoradas con dibujos de plantas extrañas que nadie en el mundo había visto o podido identificar, diagramas cosmológicos peculiares, mapas estelares y esquemas llenos de tubos entrelazados. Lo más extraño eran las figuras de mujeres desnudas y regordetas bañándose en tubos por los que fluía un líquido verde. ¿Eran fórmulas químicas? ¿Una receta de un elixir del alquimista Roger Bacon? ¿O una guía de biología de otro planeta, no terrenal? Tal vez era un libro de oraciones codificado escrito para un ritual satánico. Las pruebas de radiocarbono confirmaron que el libro fue escrito entre 1404 y 1438. Hoy, las computadoras e inteligencias artificiales más avanzadas del mundo no han logrado descifrar este texto de manera consistente. El texto tiene estadísticamente las características de un lenguaje natural, pero ninguna palabra resulta familiar. Cada página te arrastra a un nuevo laberinto, a un acertijo más profundo, justo cuando crees estar un paso más cerca de la solución. Y si el secreto de este manuscrito se resuelve, quizás también encuentre la clave del primer cifrado. El disco
y del tercer cifrado. Pero el verdadero secreto está guardado en el último cifrado. 3. Cifrado. El grito silencioso de la playa de Somerton. Nuestro tercer cifrado fue sepultado en el silencio por un grito de muerte. Fecha: 1 de diciembre de 1948. En la playa de Somerton, en Adelaide, Australia, un hombre apuesto, vestido con un traje elegante y corbata, yacía sin vida sobre la arena. No llevaba identificación. Todas las etiquetas de su ropa habían sido quitadas con destreza. La autopsia reveló que había sido envenenado, pero ni siquiera el veneno utilizado pudo ser diagnosticado por completo. La única pista tangible que quedaba era un pequeño trozo de papel cosido en un bolsillo oculto de su pantalón. En él estaba escrita una frase en persa: Tamam shud, que significa terminado o acabado. Y justo debajo, una serie de letras sin sentido: WRGOABABDMLIAOI. Este era el código del hombre de Somerton. La policía persiguió esta secuencia de letras. Se envió a matemáticos y universidades de todo el país. Quizás era un espía soviético. Tal vez la víctima de un gran amor, de un amante traicionado. El significado de esta secuencia de letras explicaría quién era, por qué lo mataron, y lo más importante, quién lo mató. Durante décadas se propusieron innumerables teorías, pero el código nunca se resolvió de manera definitiva, hasta que conozcan el último cifrado, porque entonces comprenderán la terrible conexión. Cuarto cifrado: la fría confesión del asesino del Zodíaco. El cuarto cifrado fue la confesión fría, calculadora y arrogante de un asesino. Entre 1969 y 1971 se cometió una serie de asesinatos brutales en California. El asesino enviaba cartas a los periódicos, anunciaba con anticipación los asesinatos que cometería y dejaba códigos imposibles de descifrar. Se hacía llamar Zodíaco. En uno de sus asesinatos, grabó un código de 13 símbolos en la ventana de un auto. Este código se descifró relativamente rápido y reveló una confesión terrible: me gusta matar personas porque es muy divertido. Sin embargo, su código final y más famoso, de 340 caracteres, permaneció como un desafío insolvable ante los ojos del mundo durante 51 años. El FBI y los mejores descifradores de códigos del mundo, con todos los recursos del ejército estadounidense, se quedaron impotentes frente a este código, hasta que en diciembre de 2020, un grupo de criptógrafos aficionados anunció que habían logrado una victoria increíble. Afirmaron haber descifrado el código. Pero, ¿realmente lo hicieron? ¿O era esto parte del juego del Zodíaco? Porque incluso el mensaje descifrado no proporcionó una respuesta completa. La respuesta quizás esté oculta en el último cifrado. Quinto, cifrado. Criptos y el secreto a las puertas de la CIA. Aquí llegamos al último cifrado. Quizás la clave que podría abrir todos los cifrados de los que hemos hablado, el más misterioso, impactante y peligroso. Se trata de un texto de 869 letras grabadas en una piedra. Nombre: Criptos. En 1990, el famoso escultor Jim Sanborn colocó una escultura enorme y sinuosa frente a la sede central de la CIA en Langley, Virginia. El código en esta losa de cobre, parte de la escultura, no ha sido descifrado por completo ni por los agentes, criptólogos y matemáticos más brillantes de la agencia de inteligencia más secreta del mundo. El código tiene 4 secciones. Las primeras 3 secciones se descifraron después de años de esfuerzo. Las partes descifradas fueron aún más sorprendentes. Coordenadas geográficas misteriosas, frases interrogativas como ¿te hace invisible? Y una advertencia filosófica como definitivamente necesitas perspectiva. Pero la cuarta y última sección, de solo 97 letras, ha ocupado la inteligencia de todo el mundo durante 30 años
y sigue sin resolverse. Nadie sabe qué hay dentro. Sanborn ha dicho que dará la clave a un heredero antes de morir. Quizás la clave común de todos estos cifrados que hemos mencionado esté escondida en estas últimas 97 letras. El secreto del disco de Shrewsbury, el lenguaje del manuscrito Voynich, la identidad del hombre de Somerton y la verdadera cara del zodíaco. Todas las respuestas podrían estar en el patio de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, a la vista de todos. ¿Están listos para resolverlo? Tal vez todo lo que necesitan hacer para encontrar la respuesta es quedarse con nosotros hasta el último segundo de este video, porque ahora revelaremos ese detalle crítico del que poco se habla, que nunca se ha contado en otro video, la pista más reciente e importante que dio el artista de criptos. Aquí está la pieza final que podría cambiarlo todo. Sanborn dio una pista más en 2010 que dejó al mundo en shock. Insinuó que la cuarta sección irresoluble de criptos podría abrirse con una palabra clave oculta dentro del texto ya descifrado de la tercera sección. El texto de la tercera sección termina con la frase: definitivamente necesitas perspectiva. ¿Pero qué palabra? Sanborn dio un paso más en 2014 y confirmó que la palabra Berlín tenía un lugar crítico para resolver el código final. Incluso en 2020 admitió que la palabra Northeast, noreste, también se usó en la solución del código final. Aquí se lo entregamos, Berlín y Northeast. Estas dos palabras podrían ser la clave para descifrar el código final que ha dejado impotentes a los agentes más inteligentes del mundo durante 30 años, y que quizás sostiene la clave de todos los misterios sin resolver de la historia. Ahora les toca a ustedes. Tomen estas palabras, combínenlas con el texto de criptos y quizás sean ustedes quienes encuentren la respuesta que podría cambiar la historia. Pero recuerden, todo está conectado, porque esta clave podría iluminar no solo a criptos, sino también los otros 4 misterios.